No, no estoy hablando. Estaba dando tiempo para que se vaya sumando gente. Bueno, bienvenidos a la primera clase online de la materia. ¿Ahora se escucha? A ver, vamos a modificar eso ahí. Sí, se escucha Sí, se perfecto. escucha bien. Sí, sí, profe, se escucha. Si no me están escuchando, entonces es un problema. Bien. Bienvenido a la primera clase online de la materia. Nos habíamos conocido en la clase pasada. Les voy a pedir después, después lo hacemos, después en el recreo voy a hacer una pequeña encuesta para que me digan si ustedes prefieren esta metodología o la presencial. Quizás no lo podamos cambiar a esta altura, porque ya están asignadas las aulas, y no sé si me van a permitir dar presencial los días que no tenemos asignados, pero para el próximo cuatrimestre quiero decidir si pasamos toda metodología presencial o seguimos con esta metodología mixta. Yo entiendo que a muchos se les complica el enfoque mixto, porque a veces están en la universidad y no pueden presenciar una clase online. Yo las voy a grabar las clases online, pero lo ideal es que venga el que pueda, ¿no? Entonces, que vengan todos los que puedan. Así que después hacemos una encuestita o algo para que me digan qué opinan. Lo que le dice acá Esteban es muy cierto. Es cierto que tenemos muchos alumnos. La vez pasada salió bien, pero bueno, eso puede ser un problema. Bien, hoy vamos a seguir con la unidad 1. Esta va a ser una clase donde yo voy a hablar bastante. A las 8 voy a dar un recreito. Pero empezamos con la primera clase que tenemos contenido. Lamentablemente, yo todas las clases, bueno, no sé si todas, pero en las que puedan, yo voy a arrancar con el recordatorio que ya les deben estar haciendo en todas las materias de la situación no crítica, sino súper crítica en la cual están las universidades, las cuales ya nos está afectando para este cuatrimestre, dado que tenemos una salida de una excursión, que la universidad todos los cuatrimestres pone un micro para que ustedes puedan viajar desde la universidad. Eso a esta altura no está confirmado, probablemente que no lo podamos hacer como lo veníamos haciendo. Y por supuesto, el problema es mucho más grave para el segundo cuatrimestre, donde no sabemos si se van a poder dictar todas las materias. En algunos lados habrán escuchado de que sí hubo un aumento del 70% para lo que son ejecuciones, o sea, gastos de mantenimiento de las universidades, todo lo que implica desde seguridad hasta limpieza, otro tipo de mantenimiento de las aulas, o esto que estoy diciendo que tiene que ver con traslados. Ese 70% en realidad, si uno lo compara con otros años, representa igualmente muy poco para lo que necesita la universidad. Acá voy a tomar dos gráficos hechos por dos investigadores del CONICET, uno es Rodrigo Quiroga. El 70% representa apenas esta franjita roja, por lo tanto es muy insuficiente para lo que necesitamos, que estaría más o menos cerca de la línea verde. Mientras más cerca de la línea verde, más nos vamos a acercar a un funcionamiento normal de la universidad, por supuesto por encima mejor, y mientras más lejos estemos, más riesgo corren el resto de las actividades. Este es de Jorge Aliaga, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y es investigador de CONICET también. Es el mismo gráfico, pero agrupado por años. Como ven, ese 70% no llega a cubrir ni la mitad de lo que necesitamos para este año para el funcionamiento. De más está decir que también están congelados los salarios, están congelados un montón de partidas que corresponden al funcionamiento de la universidad. Bien. Dicho esto, vamos a arrancar con lo que vamos a ver hoy. ¿Alguno tiene alguna consulta de la clase pasada? ¿O de la materia en general, que capaz faltó y quiere consultarlo? Bueno, bárbaro. Nosotros habíamos visto... Yo, profe, de Decime, casa, ¿qué tal? falté le mandé igual por mail que tenía dengue, no sé las fechas de los parciales, Sí, no no, sé si la habían.
están puestas, más o menos para el 20 de mayo, va a ser el 20 y pico de mayo, va a ser el parcial. Ah, ok. Una semana para hacerlo. Y bueno, eso se van a ir enterando por mail, yo les voy diciendo cuando tenga la fecha. ¿Estamos? Ah, perfecto, gracias. Bien. Habíamos visto esta diapositiva que condensaba un poco los temas de la unidad 1, donde vamos a ver un poco de qué trata la tectónica. Tectónica, no sé exactamente la raíz, la podemos googlear ahora en un rato, van a ver que yo googleo mucho. Tectos tiene que ver con la palabra estructura, sería esa la traducción a español, por eso arquitecto, el que piensa una estructura o el que genera una estructura. Tectónica tiene que ver con la estructura del planeta. Cuando hablamos de tectónica de placas, nos referimos más bien a un conjunto de teorías que sostienen la ciencia de la geología. Y precisamente nos referimos a todas las que definen la estructura de la Tierra, tanto en la superficie como en el interior. Habíamos visto que si cortábamos a la Tierra como si fuese una cebolla, vamos a ver varias capas que bueno, están representadas acá en diferentes colores, pero no es que tengan estos colores en realidad, de las cuales la más superficial y la más delgada se llama corteza, acá en inglés está como crust, y esa corteza puede ser dividida, a su vez, lateralmente en placas tectónicas. Estas placas tectónicas son 14 placas tectónicas en las más grandes, pero también hay subplacas tectónicas, podemos llegar hasta tener hasta 100 y pico de microplacas tectónicas, pero a líneas generales son unas 14. Y estas placas se están moviendo entre sí, por lo tanto, en algunos lugares las placas tienen interacciones, es decir, se mueven respecto a las otras, y eso se llaman límites de placas. Estos límites de placas los vamos a ver más adelante, pero pueden ser de tres tipos. Uno en donde las placas colisionan, porque se mueven en direcciones opuestas. Otro donde se mueven en direcciones opuestas pero no colisionan. Y uno donde se mueven en direcciones opuestas pero se separan. Entonces eso básicamente, estos tres límites nos van a generar diferentes estructuras en la corteza terrestre. Ahora, ¿cómo hacemos para ver el interior de la Tierra? Vamos a hacer un viaje con la imaginación hacia el interior de la Tierra. Entonces, dependiendo de donde estemos parados, lo que vamos a ver va a ser distinto. Si nosotros empezamos haciendo un pozo en Buenos Aires, lo primero que vamos a ver es una capa de la corteza que se llama capa sedimentaria, que en nuestro caso es básicamente la tierra, el barro, ¿no?, que encontramos. Lo vamos a llamar con esos términos no tan científicos, pero vamos a encontrar sedimento. Básicamente arena, tierra, un sedimento que se llama tosca también. Y eso lo vamos a llevar más o menos por unos 200 metros. Que es mucho menos de lo que hace un pozo para hacer un edificio, por ejemplo, o un pozo de agua, o un pozo de... Bueno, no se me ocurre qué otro tipo de pozos se pueden hacer acá en Buenos Aires, pero principalmente de agua, pozos de edificio, todo eso va a ser en los primeros decenas de metros. Ahora bien, si nosotros pasamos en promedio los 200 metros, vamos a llegar a una roca bastante más dura, no vamos a pasar el sedimento y las primeras rocas que más adelante vamos a ver que llaman rocas sedimentarias, que llamamos basamento. Basamento nos suena a cimiento, tiene como un significado parecido, y es básicamente la base en la cual se apoyan otras cosas de la corteza. Por ejemplo, los sedimentos, el agua en los océanos. Pero principalmente se nos refiere a unas rocas que vamos a ver más adelante que se llaman rocas metamórficas o rocas ígneas. No importa por ahora. Pensemos que son rocas un poco más duras. Este basamento va a ser el que compone principalmente esta capa muy delgada que se llama corteza. Entonces, bueno, hacemos este pozo, llegamos a los 200 metros. Les dije que los primeros 200 metros es la capa sedimentaria, o también llamada sucesión estratigráfica si nos queremos poner un poco más en técnicos. Lo vamos a ver recién en la unidad 6.
Pero ahora si hacemos el pozo en otro lado, vamos a tirar al azar. Esto es pregunta de parcial, de hecho. Yo les pongo al azar, les pongo una ubicación y les pongo que me describan lo primero que nos encontramos, lo que nos vamos encontrando después, etc. Hasta tantos kilómetros. Si hacemos en el agua, si empezamos con un submarino, vamos a pasar por el agua en los océanos, llegamos al fondo del océano donde también vamos a encontrar sedimentos, la arena donde viven algunos organismos, y pasando ese sedimento, que será también unas centenas de metros, encontramos otra roca de basamento distinta a la que encontramos en el continente. Ahora vamos a ver por qué, pero son distintas rocas. Lo importante es que vamos a encontrar de vuelta un basamento y todo eso va a constituir la corteza oceánica. Fíjense, este dibujito es muy simple, pero es muy interesante porque nos muestra el mar, acá en celeste, la corteza y acá el continente. Y el continente, la corteza es bastante más gruesa. Vamos a ver un poquito eso en imágenes más adelante. ¿Qué significa esto? Que la corteza sea más gruesa en algunos lugares que otra. Es que si nosotros vemos un mapa acá, bueno, hay lugares que están elevados por encima del nivel del mar, ¿no? Esto lo ve en cualquier planiferio, aunque no sea un mapa geográfico o geológico. Sabe que hay algo que está por debajo del nivel del mar y algo que está por encima del nivel del mar. Lo que está por encima del nivel del mar, o sea, los continentes, tienen una corteza mucho más elevada. En algunos casos, si por ejemplo nos vamos a sectores montañosos, llegamos a tener hasta 70 kilómetros de espesor de roca de basamento y sedimentos, pero el sedimento generalmente es muy delgado, ¿no? No es tanto. Nos vamos a referir al basamento, esta roca metamórfica o ígnea principalmente. Este mapa no sé si lo llegan a entender, pero tiene varias líneas, estas líneas, no me sale ahora el nombre, tiene algo, se llaman, pero son líneas de espesor, de igual espesor. Por ejemplo, esta línea que está acá, que dice 40, significa que la corteza en este sector tiene 40 kilómetros. Si nos acercamos un poco más a la costa, la corteza acá está un poco más delgada y tiene 30 kilómetros. Y así, está de 10 en 10, así que si nos vamos acá, ya la corteza tiene 20 kilómetros a 10 kilómetros. Es decir, que en los océanos la corteza es mucho más delgada. Ahora vamos hacia el otro lado, hacia el este, hacia el oeste, y en el sector del altiplano, Puna, de nuestro país, toda esta parte, la corteza llega a tener hasta 70 kilómetros. Después nos vamos, por ejemplo, al sector, vamos ahora a Asia, a donde está el Tíbet, donde está el Himalaya, donde está el Monte Everest, justamente el pico más alto del mundo, y está envuelta, la corteza tiene 70 kilómetros. Esto sería lo máximo que puede alcanzar la corteza terrestre. Mientras que más cerca de los océanos, o en los océanos mismos, la corteza llega a los 10 kilómetros. Como muy delgada, la corteza puede tener 7 kilómetros. Entonces, bueno, tenemos que la primera capa de la Tierra es de un espesor variable, ¿no? Dependiendo de donde hagamos nuestro pozo, no vamos a tardar más en perforar esa primera capa, ¿no? Ahora, la pregunta que quizás alguno se está haciendo es, bueno, ¿este pozo se hizo alguna vez? ¿Se hizo un pozo que perfore la corteza terrestre? Hay varias películas que están más en el campo de la fantasía que de la ciencia ficción, que muestran un poco perforando este pozo hasta el centro de la Tierra. Hay un libro muy lindo, que no tiene nada que ver con la realidad, pero en el momento en el que se lo escribió no se conocía de la estructura de la Tierra, que se llama... ¿Ustedes ven cuando pongo esto? ¿Ven el navegador? Sí, se ve. Perfecto, porque así googleo y les muestro. Se llama Viaje al centro de la Tierra, en realidad en francés, de Jules Verne o Julio Verne, traducción en español. Famoso escritor francés de libros de aventura y uno de los padres de la ciencia ficción, aunque ya les digo, en este libro tocaba más temas de fantasía que de ciencia ficción. En realidad no, era ciencia ficción, pero no se conocía nada de lo interior de la Tierra. Julio Verne plantea un mundo hueco en realidad, esto no es así,
pero un mundo donde hay un sector hueco del interior de la Tierra donde viven seres prehistóricos. Ahora bien, ¿se han hecho este tipo de incursiones en la historia de la humanidad? Bueno, primero no se puede hacer como lo planteó Julio Verne porque no, la Tierra no es hueca, no existen lugares donde uno se meta y pueda encontrar estos grandes lugares. Si bien existen las expediciones en cavernas, recuerden, todo lo que son cavernas y todo eso es los primeros centenas de metros de lo que yo le llamaba la capa sedimentaria, ¿no? De la sucesión estratigráfica. No estamos ni siquiera en las rocas ígneas de la corteza terrestre. Julio Verne, en el libro, creo que los protagonistas se metían a través de un volcán. Bueno, esto no es posible de hacer. No existen maneras de meterse por dentro de un volcán, mucho menos un volcán activo. Pero vamos a pensar algo un poco más realista. ¿Qué pasa si se hace una especie de pozo petrolero, ¿no? Con estas máquinas que se llaman trépanos? Trépano, petróleo, les voy a mostrar. Estos grandes taladros perforan rocas, y esto es básicamente con lo que se hacen los pozos de petróleo, ¿no? Se hacen pozos que atraviesan centenas hasta kilómetros, principalmente de la capa sedimentaria, pero pueden por supuesto llegar a la roca ígnea, a la roca ígnea o metamórfica, al basamento, si lo quisieran hacer. Les va a costar más, pero pueden. Entonces esto se puede hacer, ¿no? ¿Por qué se hizo alguna vez? No sé si se lo pensaron. Yo escuché algo en Rusia, hay un pozo de 12 kilómetros. Muy Sí, bien en ahí, Alan. Rusia. Tal cual. Este pozo tiene un nombre muy gracioso, se llama Pozo de Kola, pero es con K y es por la península de Kola, en lo que ahora es Rusia, creo. Esto se hizo en la Unión Soviética, así que no sé exactamente si queda ahora en Rusia o en otro país. Por afuera se ve como una especie de garita, una torre. Está en un lugar bastante inhóspito. Es un pozo que se ha hecho entre los 80 y los 90. Y cuando básicamente la Unión Soviética se terminó, cuando cayó el muro, bueno, en realidad bastante antes, pero cuando ya se estaba desfinanciando, se cerró el pozo. Y ahora lo único que uno va a encontrar no es un pozo literalmente, sino va a encontrar esta tapa que dice 12.226 metros. Si esto lo buscan en internet, por alguna razón, porque hay que hablar en esta materia de las cosas que no son así, cuando uno posa el pozo de Kola, por alguna razón le pone realmente un pozo como muy grande. Yo culpo esto a los youtubers. Pero en realidad lo que uno va a encontrar, esto es una mina de carbón, creo, en algún lugar del mundo, no sé dónde, pero lo que uno va a encontrar no es un pozo, sino va a encontrar esto que tiene el tamaño de, bueno, parece un poco más grande de un pie, donde estaba la boca del pozo, ¿no? Bien. Fíjense esto, 12.226 metros. No sé exactamente ahora dónde está la península de Kola, pero si vamos acá, vamos a imaginar que está por este lado, creo, ¿no? Si ustedes miran este mapa, y van a ver que la corteza acá tiene 40-45 kilómetros, siendo Y generosos. el pozo, 12 kilómetros. Y bien. Entonces nos quedamos cortos. Este es el pozo más profundo que se hizo hasta el momento. Creo que hay otro en algún lugar del mundo que tiene unos 11 y pico. Pero estamos en problemas si queremos perforar la corteza en el continente. Hay algunos proyectos cada tanto resucitan, no sé ahora, tendría que buscar si están activos o no, de hacer un pozo similar en el océano. Porque haciendo 12 kilómetros en la parte más delgada de la corteza, se podría llegar a perforar. De todas formas, se aprendió bastante haciendo este pozo. Yo no puedo hacer nada si no pueden entrar a la reunión, porque probablemente sea un problema de ustedes, o sea, de sus compus. Yo no tengo capacidad de admitir gente porque la reunión es abierta. No puedo hacer nada. Yo pasé el link, pasé una clave que creo que se las pide nada más en el celular, en la compu no, pero no puedo hacer nada si no pueden entrar.
prueben reiniciando Zoom o la compu. Bueno, se aprendieron bastantes cosas de esto, porque no se sabía mucho del interior de la corteza. Si no puedo hacer nada con los que no están entrando, prueben, díganle que reinicien la compu o el Zoom, porque debe ser problema de eso, o prueben en otro dispositivo. Se aprendió, por ejemplo, antes se creía que la corteza tenía dos partes, una con, lo voy a simplificar mucho, pero una con unas rocas oscuras que llamaban sima. Esto viene de silicio, magnesio, y otra una parte superior de silicio, aluminio, que era de color más claro. Para que tengan una idea, una se vería un poco más parecida a la foto de la izquierda, donde van a ver una roca que se llama granito, y una más parecida a la roca de la derecha, donde tienen una roca que se llama gabbro. Y no es tan, cuando hicieron este pozo descubrieron que no era tan así, descubrieron que la corteza era más bien heterogénea, pero muy separada, no estaba en dos capas, sino muy mezclada entre sí, con una variedad muy amplia, y se encontraron principalmente con problemas de tipo técnico, porque los trépanos que yo les había mostrado antes, estos taladros, se empezaban a derretir, porque descubrieron que en la corteza había grandes cantidades de gases entrampados dentro de las rocas. Estos gases serían muy calientes, gases con hidrógeno, que en algunos momentos llegaba a ser explosivo, y las herramientas básicamente se rompían. O sea que había un límite físico para perforar la corteza terrestre. De todas formas, sabemos un montón de la estructura interna del planeta con métodos indirectos. ¿Qué significa indirectos? Bueno, con métodos geofísicos a través de diferentes herramientas obtenemos propiedades de la corteza, del interior de la Tierra, y también tenemos rocas del interior de la Tierra mucho más profundas que la corteza terrestre que nos han llegado a través de volcanes. Los volcanes son una máquina de devolvernos cosas que están adentro. Algunos sacan cosas de una parte de la corteza, ¿no? Y otros sacan cosas mucho más profundas que vienen del manto terrestre. ¿Qué es el manto? Es la segunda capa que nos encontramos. Esto que estaría pintado, en realidad sería la naranja y la amarilla, ¿no? Pero todo esto está naranja y amarillo, que no es naranja y amarillo en la vida real, es lo que llamamos manto terrestre. Y esto me van a odiar porque es medio un embole, pero lo tenemos que dar. Resulta que hay dos formas de ver el interior de la Tierra, de ver estas capas. La primera, ya se las comenté, era corteza, manto y núcleo. Si lo queremos hacer un poco más complejo, dividimos el manto en dos partes, manto superior e inferior, y el núcleo en dos partes. Una que es externa, que es líquida, y otra que es interna, que es sólida. Y después vimos que la corteza no es que tenía dos capas, pero sí que era mucho más delgada en los continentes, en los océanos, y mucho más gruesa en los continentes. Bueno, este modelo es bastante más sencillo y está basado en la composición de estas rocas. Lo que significa que la corteza es distinta al manto en los elementos químicos que tiene. El manto tiene otros elementos químicos, otras rocas por lo tanto, y la corteza tiene otras que la diferencian. Pero principalmente hay una diferencia de densidad también. Las rocas que están en la corteza son menos densas, por eso están por encima del manto, que es un poco más denso. Y por último, el núcleo ni siquiera tiene composición parecida al manto de la corteza. El núcleo es de hierro y níquel. Hierro y níquel líquido en el núcleo externo y hierro y níquel sólido en el núcleo interno. Entonces, este es el modelo que llamamos estático o químico o mineralógico. Tiene esos tres nombres, lo van a encontrar con esas tres definiciones. Modelo estático, químico o mineralógico. Pero podemos describir las capas de la Tierra en un modelo dinámico. Es un modelo que es más, abro comillas, correcto en cómo sería la estructura de la Tierra y tiene que ver en cómo se comportan estas capas.
Yo les comentaba al principio que la corteza estaba dividido en placas tectónicas. Pero bien, en realidad no es la corteza la que se divide en placas tectónicas, sino la litósfera. La litósfera, si lo ven acá, que lo pone como en un marrón claro y un oscuro, sería la corteza más la primera parte del manto superior, una pequeña parte del manto superior. Y eso se llama litósfera, y a pesar de agrupar dos tipos de rocas muy distintas, ¿no? Como las de la corteza y el manto, tienen un comportamiento parecido porque son básicamente las que se dividen en placas tectónicas. Y la litósfera se desplaza por encima de la astenósfera. ¿Qué significa se desplaza? Es que se mueve por encima. A ver, estoy tratando de pensar un ejemplo. Bueno, acá tengo una pelotita. Vamos a ver. Una pelotita y un papel, si lo puedo hacer. El papel sería la corteza. La pelota es el resto del planeta. Bueno, la litósfera se mueve respecto al resto del planeta. Se desplaza por encima de la astenósfera. Muchas veces lo van a escuchar simplificado, que es la corteza se mueve por encima del manto, pero en realidad es la litósfera se mueve por encima de la astenósfera. Y les vuelvo a pedir disculpas por el tecnicismo de esta parte. Luego tenemos una parte que la vamos a simplificar porque de hecho no se usa más este término. Mesósfera no se usa más, hablamos de astenósfera. Tenemos una parte superior de la astenósfera, podríamos hablar. Y después llegamos al núcleo, que es exactamente igual en los dos modelos. El núcleo es núcleo en los dos modelos, en el dinámico y el estático. Lo vamos a ver más adelante, es súper interesante el núcleo terrestre. Por ahora seguimos hablando de la corteza y el manto, y la litósfera. Pero acá me interesa un término que está acá, que se llama discontinuidad de Mohorovic. Mohorovic creo que era un geofísico. La discontinuidad de Mohorovic es la que nos separa la corteza del manto. Como les dije, depende en dónde estemos. Si yo estoy acá parado, la discontinuidad de Mohorovic va a estar como 70 kilómetros o 50 kilómetros abajo de mis pies. Pero si yo estoy en el océano, y bueno, sacando de la capa de agua, capaz tengo unos 10 kilómetros. Entonces, bueno, en el modelo estático, recuerden que les hablaba de distintas composiciones y distinta densidad. Yo sé que acá hay conocimientos heterogéneos de química y física, pero piensen, por ejemplo, en un ejemplo muy cotidiano, muy de cocina. Piensen en el agua y el aceite. Si uno mezcla agua y aceite, ¿qué es lo que queda arriba? El aceite. Y el agua queda abajo. El aceite es menos denso que el agua, y ese fenómeno lo podemos replicar en todos los materiales. La corteza es menos densa que el manto y el manto es menos denso que el núcleo. Por lo tanto, en la formación de la Tierra se formaron estas capas por densidad. Esto es muy simple. En realidad es mucho más complejo. ¿Hasta acá se entendió un poco esta forma de ver el interior de la Tierra? Sé que es complicado, les recomiendo que si no lo entendieron vean el libro Tarbuk o... Sí, sí, se entiende. Sí, perfecto. Excelente. Entonces, estos serían los fundamentos del primer modelo, ¿no? del estático. Los fundamentos del segundo modelo, del dinámico, que les digo que tienen diferentes comportamientos. Yo les decía, la litósfera se mueve por encima del manto, eso ya le da un comportamiento distinto. La litósfera, a diferencia del manto, tiene un comportamiento físico que no tiene que ver con la tiene un poco que ver con la composición, pero más tiene que ver con la temperatura, que se divide en frágil y dúctil. Bien, acá esto lo tengo que traducir, me olvidé, pero esto sería frágil. Y esto, bueno, está en inglés, es lo mismo, pero se llama dúctil. También conocido, no es exactamente igual, los que son expertos en materiales
disculpen si cometo un error de término, pero también es conocido como plástico. Si no es igual, disculpen, vamos a hacer una simplificación. Esto lo van a ver muchos los que estudian ingeniería en metalurgia, supongo, pero es algo muy simple también de entender. Voy a ver acá si tengo algo frágil y dúctil. Tengo algo acá que es dúctil y algo frágil. A ver si tengo algo a mano. No, me parece que no. Pero bueno, acá tengo algo dúctil, es un pedacito de tarjeta, de plástico. Fíjense que si yo esto le aplico un esfuerzo, esto se deforma, se mueve, ¿no? Pero no se rompe, no se generan fracturas. Si tuviese acá, no sé, una galletita de agua o algo así, si yo hago lo mismo, se va a romper. Bueno, el plástico tendría un comportamiento dúctil, mientras que la galletita tendría un comportamiento frágil. Ante ese esfuerzo se generaría una fractura. Este ejemplo está interesante, yo les digo, los que hagan ingeniería metalúrgica seguro lo tienen que saber esto, porque nos muestra el mismo material, esto es acero. El acero a 80 kelvins se comporta de manera frágil, es decir, le hacen un esfuerzo, se rompe en una fractura. Mientras que el acero caliente a 300 kelvin se comporta de manera dúctil, le hacen un esfuerzo y se deforma. Bueno, eso es un comportamiento que también quizás lo podemos ver en la cocina con algunas cosas, ¿no? Cosas que están más calientes se comportan de manera dúctil o más plástica, o no quiero decir derriten porque ya estaríamos en el campo de los líquidos, pero se deforman, y cosas que están más frías se parten. Bien, entonces la litósfera, que era esta primera capa que agrupaba la corteza y la primera parte del manto, es en promedio frágil. Digo en promedio porque tiene cierta plasticidad en algunos lados, pero en promedio es frágil. Y el manto es principalmente dúctil. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar las capas en el modelo dinámico. Este comportamiento de las diferentes capas hace que la Tierra tenga diferentes respuestas, estas capas tengan diferentes respuestas a cómo viajan algunas cosas que no son... Esto es difícil de explicar. A cómo viajan algunas cosas que no son materiales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de lo que le pasaba al trépano cuando trataba de hacer un pozo. Pero hay cosas que no son... no están hechas de materia, como pueden ser las ondas, ¿no? Las ondas son básicamente el movimiento de energía a través de un material. Y se generan ondas cuando se producen sismos. Los sismos se producen casi en su totalidad en la corteza y básicamente se producen justamente por el comportamiento frágil de las rocas, donde se produce una fractura que se llama falla. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, no importa tanto esto ahora. Pero se produce una fractura en la roca, donde se libera una gran cantidad de energía en forma de ondas físicas. Estas ondas físicas, cuando llegan a la superficie, producen lo que nosotros conocemos como un terremoto. Sin embargo, también se trasladan hacia el interior de la Tierra estas ondas. Y si bien no son sentidas en todo el planeta, existen aparatos que se llaman sismógrafos que registran pequeñas variaciones en el movimiento terrestre que se llaman sismógrafos. Como hay una red de sismógrafos alrededor de todo el planeta, nosotros podemos registrar cómo es el comportamiento de las ondas que se producen en los sismos. Y yo sé que están diciendo, ¿qué tiene que ver esto con el interior de la Tierra? Bueno, presten atención, esto es fantástico, es un poquito difícil de entender, pero es muy interesante. Se producen dos ondas, no importa tanto cuál es la diferencia entre las dos ondas. Hay unas que se llaman ondas S, que tienen esta forma, que son un movimiento de cizalla, imagínense las olas del mar, algo parecido.
y una que se llaman ondas P, que son compresionales, que en vez de mover el material, lo comprimen y lo descomprimen a medida que se traslada la onda. Las ondas S de cizalla no se trasladan en líquidos, no pueden, solamente en materiales sólidos. Y las ondas P de compresión pueden ser en líquidos y en sólidos. Entonces bien, cuando se produce un terremoto en una parte del planeta, ¿qué pasa con los sismógrafos alrededor del globo? Los que están cerca registran todas las ondas, no hay ningún problema, eso seguro. Por ejemplo, este tipito que está acá, supongamos que este terremoto se produjo en Chile. Bueno, este tipito estará más o menos a la altura de México. Este estará, no sé, a la altura de... Bueno, ya se me complica imaginarme dónde puede llegar a estar, pero imaginémonos que está en Brasil. Bueno, siente las ondas S y las ondas P, no hay ningún problema. Pero a medida que nos alejamos, ahora este está, no sé, en Rusia, también empieza a escuchar las ondas, pero empieza a tener un desfasaje. Algunas llegan primero y otras llegan después. Y cuando llegamos a una parte del planeta que está opuesto, por ejemplo, esto ya estaría del lado de Asia, este sismógrafo registra nada más las ondas P. Esto empieza a ser un poco raro. Todos estos de acá nada más registran las ondas P. Y después vuelven a sentirse las ondas S y las ondas P. Esto nos da una información de lo que hay en el medio del planeta. Porque las ondas S no se transmiten en líquidos, solamente en sólidos. Entonces, como hay una gran sombra de ondas S, se sabe que en el interior del planeta hay un líquido. Este líquido corresponde a una parte del núcleo terrestre que se llama núcleo externo. Como las ondas S no pueden transportarse por esta parte que es líquida, ya que desaparecen, y llegan nada más las ondas P, sabemos que tiene que existir un líquido en el interior de la Tierra que corresponde al núcleo. Con diferentes cálculos matemáticos se puede saber la profundidad de ese líquido, básicamente por la velocidad de las ondas. A ver qué... Hasta ahí estábamos con lo que era el modelo estático. Esto ya lo vimos, que tenía que ver con la corteza terrestre, se lo tengo que poner un poquito antes. Después vuelvo a la parte de corteza, pero quiero ir un poco a lo que estábamos en la parte del manto. Bien, entonces, ¿qué diferencia vamos a tener? Disculpen, no estoy encontrando la diapositiva que quería. ¿Qué diferencia vamos a tener entre el manto y la corteza? Vamos a ver diferentes rocas. En el dibujito que les había puesto al principio, el manto lo ponía de color naranja y amarillo. Esto suele ser medio problemático, porque uno tiende a entender que el manto está derretido. Y más cuando uno les explica que hay una parte de la Tierra que está líquida, uno dice, ah, ok, el manto, que acá lo ponen en naranja, el manto está derretido, entonces las placas tectónicas flotan sobre una especie de mar de magma, que es el manto. No, esto está mal, es una concepción muy errónea, que se da básicamente, creo, por cómo pintan el color del manto terrestre en color naranja. El manto está sólido. Si alguna vez se perfora la corteza terrestre, no van a pasar a un mar de magma. Van a pasar a otra roca que está sólida. Esa roca tiene colores que van desde el negro, marrón, hasta el verde. Porque el mineral principal que van a encontrar en el manto se llama olivina o peridoto, que es este mineral de color verde, y forma una roca que se llama peridotita, ¿no? La roca sería la foto de la izquierda.
Y el mineral sería la foto de la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre el mineral y roca? Lo vamos a ver más adelante. No tienen nada que ver. Es una roca de alto punto de fusión. Que está muy cómoda en el manto terrestre. Es una roca que a profundidad no tiene ningún problema porque es estable a altas temperaturas y presiones. Cuando la exponen a la superficie terrestre, esta roca se desgasta muy rápido, tiene poca estabilidad. Digo muy rápido, no en el tiempo humano, ¿no? Uno puede tener un cristal de olivina y no es que se va a desintegrar en la mano. Pero la olivina en la superficie terrestre no quiero usar términos que vamos a ver más adelante. Se erosiona, vamos a usar esa palabra, que capaz que la conocen, pero se degrada muy rápido. Por eso tienen este dibujo, este meme, que dice olivina en la superficie terrestre y está el perrito diciendo esto es insoportable. Y olivina en el manto terrestre, está el perrito prendido fuego y dice esto está bien. Porque básicamente la olivina es un mineral que está muy bien en el manto, pero en la superficie terrestre, que a veces llega por erupciones volcánicas, es muy inestable. Entonces vamos a encontrar peridotita desde lo que llegamos a la parte final de la astenósfera, que básicamente de la litósfera, que básicamente puede llegar a ser hasta los 75 y 100 kilómetros, hasta los 800 kilómetros, donde nos vamos a encontrar con el manto inferior. A ver si tenemos un dibujito más que lo muestre. No, el dibujo es este el de acá. Tenemos la astenósfera hasta los 800 y pico de kilómetros, y lo que sería todo el manto superior hasta el manto inferior, hasta acá, perdón, hasta donde dice zona transicional. Toda esta parte va a estar conformada por peridotita, que va a ser esta roca verde. Esta era otra cosa interesante que surge de las ondas sísmicas, que tiene que ver con cómo se sabe cuál es el límite de la corteza, si nunca se ha llegado ahí, ¿no? Con los pozos que vimos antes, como el pozo de Kola, no se había llegado. Bueno, las ondas sísmicas, en particular las ondas P, estas que son compresionales, que viajan en líquidos y sólidos, tienen un comportamiento raro, porque cuando atraviesan la litósfera, o la corteza, sufren algo que se llama como aceleración, porque se mueven más rápido en esta zona del manto que en la corteza. Entonces una onda P va a llegar desfasada en un sismógrafo que está en otra parte del mundo. En una parte va a viajar a 7 kilómetros y la onda que viajó por el manto va a viajar a 8 kilómetros, entonces va a llegar antes. Este desfasaje permitió calcular a los geofísicos que existe la diferencia entre la corteza y el manto, que se llama discontinuidad de Mohorovic o Mojo, que ya les había dicho antes, que era básicamente el límite entre la corteza y el manto. Buenas noches. Ahora que voy a leer el chat. No tomo lista, la gente. Está todo bien. Tranqui. Solamente voy a tomar lista si veo que hay una baja de alumnos muy grande. Pero sé que las primeras clases tienen un índice de asistencia muy alto. Entonces, bien. Tenemos la litósfera moviéndonos por encima de esta roca verde. Disculpen que estoy pasando tanto las diapositivas, pero se me mezclan todas las cosas que quiero mostrar. Tenemos la litósfera moviéndose por encima de esta roca verde que está en comportamiento plástico, ¿no? Un comportamiento dúctil. La litósfera está en comportamiento frágil, está formada por un montón de rocas que vimos antes. Y se mueve por encima de la astenósfera. Entonces, ese movimiento va a ser a través de las placas tectónicas. Como es frágil, va a estar fragmentado en diferentes partes, que son las placas tectónicas. Y entre sí tienen diferentes movimientos.
esto es muy importante que nos quede claro. Las placas tectónicas están en la primera capa de la Tierra, que se llama litósfera, y se mueven por encima de la astenósfera, que es parte del manto superior. Y el manto superior está formado principalmente por estas rocas que llamamos peridotitas del manto. Bien. Esto lo vamos a ver después porque los voy a confundir mucho. Vamos a seguir más adelante. Entonces, ¿qué es la astenósfera? Era esta parte del manto que tenía un comportamiento dúctil y no está derretido, está sólido, pero tiene pequeñas partes derretidas. Tiene un 0,1% de material derretido. Esto es lo que le da el comportamiento dúctil. Es decir, tenemos una roca con pequeñas partes, con pequeñas gotitas que están derretidas. Eso le va a dar un comportamiento plástico. Es un comportamiento que no es el de un líquido, sino que es el de un sólido que se mueve y se deforma como si fuese un líquido. Entonces, bien, ¿qué es lo que hace astenósfera a la astenósfera? Básicamente la temperatura. La astenósfera, el manto, mejor dicho, se comporta como astenósfera cuando llega a los 1300 grados centígrados. O sea, no tiene que ver tanto con la profundidad, sino con la temperatura. Entonces, fíjense este dibujito, voy a ver si hago zoom. Este dibujito nos muestra una cadena montañosa. Esto es lo que pasa en Chile. Sí, de este lado estaría Argentina, ¿no? Pero de este lado es Chile. Esto es Chile, todo esto. Todo esto es Argentina. Chile. Y acá tenemos los Andes. ¿Qué pasa en Chile? Tenemos una parte del océano, que es la placa de Nazca, que se está metiendo por debajo, no el océano, sino la placa tectónica, se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. En ese lugar se produce lo que se llama fusión de la corteza, y ahí se produce volcanismo y un montón de cosas, como los sismos, ¿no? En realidad los sismos son mucho más arriba. Bueno, fíjense que la astenósfera no es un límite horizontal, no está... o sea, en este lado la astenósfera va mucho más hacia abajo y en este lado va mucho más hacia arriba. Esto es porque tiene un límite que está dado por la temperatura, los 1300 grados. Como la litósfera está mucho más fría, bueno, la astenósfera continúa hacia abajo porque los 1300 grados nos va a alcanzar a mucha mayor profundidad. Vamos a borrar esto. Y de vuelta, recuerden que este color está mal. Bueno, no es que está mal, no quiero decir está mal, está bien. Confunde. Porque la astenósfera no es un manto de magma, no es una roca fundida, sino que es una roca a gran temperatura, con comportamiento dúctil, pero es sólido. Y si le queremos imaginar un color, sería verde oscuro y negro. No es naranja. ¿Qué papel juega la presión? La presión juega un papel muy importante en profundidad, lo vamos a ver más adelante, pero a medida que nosotros nos incrementamos en profundidad, aumenta muchísimo lo que se llama presión litosférica. Y eso va a producir un gran cambio en los minerales, lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hacer... Termino esta diapositiva y hacemos un receso. Por debajo de la astenósfera vamos a encontrar lo que llaman en algunos lados mesósfera, aunque está en desuso este término. Acá lo pone como mesósfera, pero equivaldría en el modelo estático al manto inferior, pasando los 670 kilómetros de profundidad. El manto inferior va a estar formado por rocas mucho más desconocidas en la superficie terrestre porque no las conocemos tanto. Lo que se cree es que no es tanto peridotita, esa roca verde, sino que
va a estar formado por una roca que se llama perovskita, la cual no conocemos demasiado en la superficie terrestre porque no nos ha llegado tanto. Creemos que lo que hay es un gran cambio en la mineralogía. En las rocas hay otros minerales como la periclasa, que hay un gran contenido de material radioactivo como el uranio. Este material radioactivo le agrega muchísima temperatura al manto terrestre porque la temperatura viene de dos partes. Por un lado, desde que nuestro planeta se formó, conservó cierta temperatura y gran parte está en el núcleo terrestre y esa temperatura se va disipando, ¿no? Pero si fuera por eso, nuestro planeta ya tendría que estar completamente frío, no tendría que haber un núcleo externo, no tendría que haber tanto calor interno en nuestro planeta. Sin embargo, hay un fenómeno físico que sigue agregando calor en nuestro planeta y eso tiene que ver con la radioactividad de algunos elementos como el uranio. Esto que ven acá es uranio puesto en una cámara se llama cloud chamber, o sea, cámara de nube. Creo que está hecho con dióxido de carbono muy frío, no me acuerdo cómo es esto, pero lo que nos marca, esto que ven acá, es la trayectoria, perdón, de diferentes rayos radioactivos, ¿no? Partículas gamma, partículas alfa. Esta trayectoria de partículas produce muchísima temperatura. Esto está incrementando la temperatura del entorno. Bueno, estos materiales permiten mantener el calor interno del planeta. Bien, después, esto no tiene demasiadas diferencias con el manto externo, es básicamente también es dúctil, es sólido, no es líquido. Y se extiende hasta los 2.700 kilómetros de profundidad, hasta que nos vamos a llegar al núcleo externo. Hacemos un receso de unos 10 minutos, volvemos 8:05, 8:06 y hablamos un poco del manto y del núcleo y esas cosas.
Vamos volviendo. Entre otras noticias, volviendo a lo del principio que les comentaba de lucha universitaria, me entero que el 23... Sí, 10 minutos les di, chicos. 8 y 5. Hay marcha universitaria nacional. Al menos lo que vi parecía que era una movida nacional, no era algo de la UBA solamente, así que, bueno, les pido por favor que, yo supongo que la universidad llamará paro, no habrá clases ese día, sea cual sea el día que se haga la marcha universitaria, sería muy bueno que puedan asistir. Bien. Bueno, ¿en qué estábamos? Hablamos del manto y la astenósfera es equivalente en el modelo dinámico. Hablamos de la corteza. Vamos a ver si me queda algo más por dar acá. Esto lo voy a ver después. Esto estaría bueno mencionárselos porque habíamos hablado de a nivel minerales, les mostré cómo se veía el manto, pero hay algo a nivel elementos que lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La corteza tiene mucho de esto, de aluminio y silicio. Tiene de otras cosas, hay un montón, por supuesto, pero tiene mucho de aluminio y silicio. Eso lleva el nombre de félsico. Félsico viene por dos cosas, pero la parte de acá de sic viene de silicio, fel viene de feldespato, que es un mineral, pero básicamente eso significa que tiene mucho aluminio y silicio. Especialmente la corteza continental. Después hay otros dos elementos, que es el magnesio y el hierro, que están muy presentes en el manto, mucho más presentes que... O sea, sigue habiendo mucho silicio, la mayor parte de la Tierra es silicio, pero tiene mucho más magnesio y hierro. Eso lleva un nombre que se llama máfico, Ma de magnesio y F de hierro. Que eso es principalmente la composición del manto. También lo que es la corteza oceánica, la que está debajo del agua en los océanos, es un poco más máfica que la corteza continental, ¿no? Es decir, tiene más hierro y magnesio que la corteza continental. ¿No? Esto a nivel química. Vamos a seguir hablando de eso en otras clases. Bien. Llegamos al núcleo exterior a partir de los 2.700 kilómetros. Una vez atravesado toda la parte sólida de la Tierra, llegamos a una parte donde está efectivamente todo fundido, es todo líquido esto. Pero no es magma, es una palabra que habrán escuchado, no es ni magma ni lava, que vamos a hablar de eso en otras clases, sino que es un material fundido que es básicamente, no tiene un nombre en particular, es hierro y níquel fundido. A diferencia de las rocas del manto y la corteza, que eran principalmente rocas con silicio, magnesio y hierro en el manto y más aluminio en la corteza, acá vamos a tener principalmente solamente hierro y níquel con prácticamente nada de silicio. Tiene unos 2.000 metros de espesor, o sea, prácticamente gran parte de la Tierra es todo núcleo externo. Estos serían unos 2.000 metros. Y está en movimiento, porque básicamente por ser un líquido está constantemente en movimiento. Ese movimiento del líquido produce corrientes eléctricas y un campo magnético. ¿Por qué? Porque el hierro y el níquel son materiales con carga eléctrica, que al moverse, eso se traduce en una corriente eléctrica. Esas corrientes eléctricas tendrían una forma helicoidal, como si fuesen estos pequeños resortes que vemos acá, que se llaman corrientes de convección.
Y esas corrientes de convección se producen porque el núcleo interno está más caliente y el núcleo externo está más frío. Por lo tanto, el material se va moviendo en formas de celdas convectivas, de la misma forma que se mueve el agua en una olla cuando le ponen en la hornalla, que se empieza a mover el agua. Bueno, eso se llaman celdas convectivas. Las celdas convectivas no solamente están en el núcleo, el manto tiene celdas convectivas también, pero en el núcleo son importantes porque producen corrientes eléctricas y esas corrientes eléctricas inducen un campo magnético. Muy parecido a lo que hace una bobina eléctrica, para los que sepan de motores o de electricidad. La bobina eléctrica es un montón de alambre enroscado que se le hace correr electricidad y eso produce un campo magnético y ese campo magnético produce movimiento, bueno, en un motor. Bueno, básicamente el manto se comporta como una bobina eléctrica. Y ese campo magnético está entre nosotros. Nosotros tenemos un campo magnético muy importante que nosotros lo podemos ver cuando agarramos una brújula y la brújula la orientamos. Vamos a ver que ese imán que tiene se orienta en dirección del norte. Ese campo magnético, si bien es por supuesto invisible, nos protege, por ejemplo, de la radiación solar. Vamos a ver en la unidad 2, cuando veamos los comienzos de la vida en la Tierra, que sin el campo magnético de la Tierra, nuestro planeta recibiría una cantidad de radiación solar tan fuerte que capaz la vida en la Tierra no sería posible. O sea que es muy importante la existencia de un campo magnético. Bueno. Atravesados esos 2000 kilómetros de material líquido, llegamos a algo que está sólido. Es el núcleo interno. El núcleo interno, fíjense acá este dibujito es muy interesante, ocuparía esta parte del planeta. Es un cuerpo de tamaño menor a la Luna, de 1200 kilómetros de radio, y está totalmente sólido. Es poco entendible, ¿no? ¿Por qué hay algo sólido si ya estaba líquido todo el resto? Bueno, esto se produce básicamente porque la presión en el interior de la Tierra es tan fuerte que esta aleación de hierro y níquel no puede mantenerse en estado sólido, en estado líquido, y se vuelve a solidificar. Si bien la temperatura es mayor, la presión es tan alta, y ahí vuelvo a la pregunta que me había hecho un alumno, que era ¿qué rol juega la presión en esto? Bueno, muchísimo. La presión es tan alta que se vuelve sólido de vuelta. Nosotros no tenemos ningún conocimiento directo del núcleo, porque a diferencia de la periodita del manto que nos llegaba capaz a veces a través de erupciones que arrastran parte del manto, bueno, no hay ninguna erupción que traiga material del núcleo, está muy, muy, muy profundo. Sin embargo, estimamos con alta seguridad, no digo la palabra asegurar, pero estimamos con alta seguridad que está compuesto de hierro y níquel, porque conocemos la composición de meteoritos que han llegado a la Tierra que tienen esta misma composición, hierro y níquel. Y lo voy a hablar un poco más en otras clases, pero tenemos diferentes meteoritos que responden a diferentes estadios de formación de un planeta, a diferentes partes de formación de un planeta. Estos meteoritos tienen básicamente la edad del sistema solar, unos 4.600 millones de años, y sabemos que hay una gran cantidad de meteoritos metálicos que corresponderían a núcleos de planetas que nunca llegaron a formarse. Nosotros creemos que nuestro planeta tiene un núcleo de hierro y níquel porque este material es muy abundante en la formación del sistema solar y que cuando se formó nuestro planeta en algún momento tuvo que haber asimilado esta cantidad de hierro y níquel que quedó atrapada en el centro. Es una suposición, no lo sabemos con total seguridad, pero hay varias maneras
hay varias cosas que nos llegan a indicar que nuestro planeta tiene un núcleo de hierro y níquel. Sabemos la masa, sabemos la masa de nuestro planeta porque podemos hacer estimaciones por gravedad. Como sabemos la masa de nuestro planeta, sabemos que nuestro planeta no puede estar hecho totalmente de silicio y aluminio o silicatos, que podemos saber que tiene ese nombre, sino que tiene que tener algo mucho más denso, por eso eso coincide totalmente con la teoría de tener un núcleo de hierro y níquel. Entonces tenemos estimaciones por masa, los meteoritos y por supuesto toda esta información que nos dan las ondas sísmicas, ¿no? Sabemos que tenemos un material derretido, estado líquido, y un material sólido en el centro. Eso es más por otros modelos, no por los modelos de ondas sísmicas. Entonces, esa información nos ayuda a suponer con alta seguridad que estamos con un núcleo de hierro y níquel. Pero igual sabemos muy poco. Por ejemplo, no sabemos si tiene capas internas, no sabemos si es heterogéneo u homogéneo. Tiene un movimiento interno, pero nosotros no sabemos, o sea, se mueve y se mueve a una velocidad distinta. Eso respondiendo un poco a lo que pregunta Clara. Si el centro de la Tierra no se detuvo en el pasado, que yo sepa no se detuvo, pero sí tiene movimiento, es decir, se mueve a una velocidad distinta que el resto del planeta. Eso tiene que ver un poco con que tiene un núcleo externo líquido que le produce cierta resistencia distinta a la del planeta. Y no sabemos si tiene un movimiento interno, si tiene capas, no sabemos si tiene minerales. Hay teorías que dicen que básicamente se comporta como un cristal gigante de hierro y níquel. Porque hay una película, ¿no?, donde el núcleo de la Tierra se detiene. No se detuvo. Es muy difícil que se detenga básicamente por el movimiento inercial del planeta. Lo que va a pasar en algún momento, y esto va a pasar dentro de muchos millones de años, es que eventualmente lo que es el núcleo externo, que es líquido, se va a reducir de tamaño y cada vez va a ser más delgado hasta que eventualmente alcance el núcleo interno. Cuando eso suceda, el núcleo interno va a tener la misma velocidad del resto del planeta. Y el planeta, si en algún momento va a detener su movimiento de rotación dentro de mucho tiempo, creo que va a ser después incluso de que el núcleo externo termine de solidificarse. No tengo los tiempos, esos son más basados en estimaciones geofísicas. ¿Y qué sucedería? Bueno, vamos a hablar de eso en las próximas clases, pero no sería nada bueno para la vida en la Tierra que se detenga, que se enfríe el núcleo externo. Si se enfría el núcleo externo al punto de solidificarse, se detendría, por ejemplo, el campo magnético. Y una desaparición del campo magnético produciría, por ejemplo, el impacto de vientos solares con muchísima radiación que pueden impactar de forma perjudicial en la vida. Hay otras consecuencias, por ejemplo, se detendría, por ejemplo, lentamente el movimiento de las placas tectónicas. Ese movimiento es el que regula, por ejemplo, el volcanismo, y el volcanismo tiene un impacto muy importante en lo que es la composición de la atmósfera, porque el volcanismo libera dióxido de carbono. Pero además de liberar dióxido de carbono, que es un gas invernadero que ayuda a regular la temperatura del planeta, la tectónica de placas reduce el dióxido de carbono porque está todo el tiempo reciclando la corteza. En ese reciclado de la corteza se introducen en el interior de la Tierra muchas rocas con carbonato y eso hace que baje el nivel de carbono en la atmósfera. Es muy complejo, pero básicamente la tectónica de placas regula el ciclo de dióxido de carbono en la atmósfera. Por lo tanto, si se detuviera la tectónica de placas, que es todo lo que estamos viendo, porque el núcleo se enfría y por lo tanto ya deja de haber calor interno en la Tierra, solamente quedaría el calor de los elementos radioactivos, bueno, sería un desastre a nivel biológico. Hay dos planetas que en el pasado tuvieron tectónica y hoy en día tienen una tectónica muy reducida,
que son Marte. Mejor dicho, uno. Vamos a hablar de Marte, porque Venus es más complejo, pero vamos a hablar de Marte. Marte tuvo un campo magnético, tuvo un núcleo externo, pero es más chiquito Marte. Por lo tanto, Marte se enfrió mucho antes que la Tierra. Y Marte ya no tiene tectónica de placas, ya no tiene un volcanismo activo. En algún momento lo tuvo. Y lo que se cree es que gran parte de la extinción de Marte, nosotros no sabemos si Marte en algún momento alojó vida, eso es algo que no lo sabemos. Pero sí sabemos que Marte tuvo agua líquida en cantidades similares a nuestro planeta Tierra. Y hoy en día está prácticamente seco. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Marte? Lo que se cree es que lo que pasó es que se enfrió el núcleo externo de Marte. Esa es una hipótesis. Vamos a hablar más adelante de eso. Es muy interesante. Yo traigo todo el tiempo en todas las clases ejemplos de Marte porque me interesan muchísimo. Bien, entonces el núcleo interno es muy importante, si bien sabemos muy poco, pero es básicamente el motor de la tectónica de placas. Vimos que en realidad hay otra fuente importante de calor, que eran los elementos radioactivos, como el uranio, que aporta calor en la Tierra. Se sabe que sin esos elementos radioactivos la Tierra probablemente se haya enfriado y a esta altura. La única razón por la cual todavía no se terminó de enfriar por completo es por los elementos radioactivos. Pero bueno, la mayor parte del calor interno proviene del núcleo. Bien. Con eso vemos lo que es estructura interna de nuestro planeta. Ahora vamos a hablar un poco de la corteza, de las placas tectónicas. Porque habiendo visto las diferentes capas, vamos a ver entonces cómo se relacionan entre sí. Nosotros dijimos que vamos a suponer un modelo muy simple. Vamos a llamarlo en esta materia el modelo de la olla en la hornalla. Ponemos una olla con agua, prendemos la hornalla, esa hornalla nos da calor, el agua se mueve. Si nosotros en el agua ponemos fideos, los fideos se van a mover con el agua, ¿ok? Ese sería el movimiento. Entonces bien, nuestro modelo de olla en la hornalla sería que el núcleo aporta calor, el manto se mueve con celdas convectivas, que son estas celdas de que el material caliente asciende y el material frío desciende, como sucede en una olla. Y la corteza, al ser menos densa, se mueve de acuerdo a esas celdas convectivas, ¿no? Cuando las celdas convectivas ascienden, la corteza se rompe, se divide en dos partes y una se mueve con un movimiento solidario a las celdas convectivas. Y cuando las celdas convectivas coinciden en un movimiento hacia el centro de la Tierra, la placa tectónica se hunde y ahí se produce un límite de convergencia que se llama zona de subducción, como les mostré en Chile. Acá, este movimiento, donde la placa tectónica se introduce por debajo de la astenósfera. Que ahí es re simple, tenemos movimientos de las celdas mueven las placas tectónicas pueden colisionar en un momento, eso se llama zona de subducción hasta un límite o límite de convergencia, o se pueden separar en lo que se llaman dorsales oceánicas. Y con eso estamos, muy simple. Sin embargo, esto es una simplificación que van a encontrar en libros para chicos, pero nuestro planeta se comporta mucho más complejo. De hecho, hay una gran mentira en todo esto, es que las placas tectónicas no se mueven por las celdas de convección. Eso lo van a encontrar en un montón de libros. No sé si el Tarbook no lo dice así. Se sabe que es al revés, que en realidad las celdas de convección existen, pero están básicamente controladas por el movimiento de las placas. Es al revés, las placas controlan las celdas convectivas. O bien hay una interacción que es mucho más compleja de lo que este modelo presupone. No voy a explicar todo esto porque es un montonazo.
Pero vamos a concentrarnos en este ejemplo de la zona de subducción, ¿no? Cuando la placa tectónica se hunde en la astenósfera. Este es un movimiento muy complejo que se da principalmente no por la convección del manto, sino porque la placa tectónica se vuelve muy densa en un momento, por edad, se llama envejecimiento de la placa tectónica, de hecho, que básicamente se va enfriando. Cuando se va enfriando, se va volviendo más densa y más gruesa. Entonces llega un punto que la densidad es tal que empieza a hundirse en la astenósfera terrestre. Ese es el movimiento que se llama descending pool, creo, tiene un nombre así en inglés, que es básicamente el movimiento por gravedad. La placa tectónica se va hundiendo. Y ahí se produce una interacción de fuerzas. Por un lado, se produce un movimiento que se llama succión, que es la placa que está por encima o que está al lado, se acerca a la placa que se hunde. O sea, le voy a poner con una flecha, aunque ya está acá. Esta placa se va hasta acá. La otra, que está empujada por gravedad, se mueve en dirección opuesta. Y la celda de convección se mueve de manera solidaria a la placa. Esto sería básicamente el modelo real de lo que sucede en el planeta Tierra, pero es mucho más complejo. Acá lo está en inglés. El slap pull, que es básicamente este movimiento de la gravedad, más la succión, es el 90% del movimiento de la corteza. Después hay otro movimiento que está, no está en este dibujo, que se los voy a explicar ahora, que se llama movimiento de la dorsal, que no está explicado acá. Pero esta placa tectónica, imagínense que de vuelta esto era Chile y Argentina, tiene un movimiento hacia este lado que está dado por un empuje que viene del océano Atlántico. Ahora lo explico eso, pero en realidad sería 10% del movimiento. Entre el movimiento este ¿Esto que... genera las cadenas montañosas? Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero sí, hay un movimiento acá que se produce en la corteza, que es el ascenso del material de la corteza. Entonces dice esta última parte que está en inglés, que dice modelo viejo, a diferencia del modelo actual, este modelo está obsoleto, dice. Dice que las placas se mueven de acuerdo a las celdas convectivas. Bueno, esto es un modelo viejo, en realidad las celdas de convección se mueven por el movimiento de las placas tectónicas, que se mueven justamente por un cambio de densidad que se produce por ese envejecimiento. Se lo simplifiqué porque es complejo. Nuevamente, pregunta de parcial. Yo les voy a poner, probablemente, capaz les toca, capaz no, este mapa en el parcial y les voy a poner una cruz al azar. Entonces, de acuerdo a dónde les caiga la cruz, ustedes tienen que decir qué límite de placas tectónicas es. Y ahora los vamos a ver qué límites existen. Se llaman márgenes continentales o límites de placas tectónicas. Acá hay una listita donde los dividen márgenes activos y márgenes pasivos. Los límites de placas se conocen como márgenes activos. Los que no son límites de placas se conocen como márgenes pasivos. Y los márgenes pasivos los podemos dividir en dos, en divergentes y en convergentes. Voy a agarrar esta hoja, que era mi placa tectónica, y la voy a partir en dos. Entonces, convergentes, ¿qué significa? Que convergen, que se acercan, ¿no? Van hacia el mismo punto. Divergentes, que se separan. Entonces, convergentes lo vamos a dividir a su vez en dos partes. Convergentes es este que está acá. Lo vamos a dividir en subducción y en colisión. Ahora vemos cuál es cuál y cuál es cuál. Subducción es cuando se mete la placa tectónica más densa por debajo de la otra. Voy a acercarme a la cámara. Hace esto. Una se mete por debajo de la otra. ¿Bien? El de colisión lo vemos ahora en un ratito. La subducción puede darse entre corteza oceánica y corteza continental, como pasa con Chile.
puede darse entre corteza oceánica y oceánica, como pasa en Japón. No pasa entre corteza continental y corteza continental. ¿Por qué? Porque como tienen densidades similares, termina pasando una colisión. Ahora les muestro un ejemplo. Vayan pensando dónde puede haber una colisión continental. Ya les dije que subducción hay en el caso de Argentina y Chile, ¿no? En los Andes. En los Urales. Ahí hay subducción. Muy buen ejemplo, no se me hubiese ocurrido. Acá lo respondieron el que quería que respondan. En los Urales es una colisión muy antigua. Y Claudio en el chat puso en la India. Ahí hay una colisión, porque se terminó la subducción, siempre una colisión empieza con una subducción. Pero ¿qué pasaba en la India? Básicamente se quedó sin material para hacer la subducción. Acá estaba la India. Acá había un océano. Y la India se fue acercando al punto que llegó acá. Y la subducción se terminó, porque ya no había material para hacer subducción. Siempre la subducción tiene que estar hecha por una placa, o sea, por una corteza oceánica. ¿Por qué? Porque es más delgada y más densa. La corteza continental, que yo les dije que tenía 30 a 70 kilómetros, no se puede subducir. No hay forma. Porque es muy gruesa y es poco denso. Para que se produzca una subducción tiene que ser finito y denso. Entonces siempre es la corteza oceánica la que se subduce debajo de la continental. Puede ser corteza oceánica por debajo de otra corteza oceánica, eso puede pasar. Entonces cuando dos cortezas continentales se juntan, hay una colisión. Y volviendo a la pregunta que me habían hecho antes, que tiene que ver con formación de montañas, se van a formar montañas en los dos casos. En Argentina y en Chile tenemos los Andes, ¿no? Pero en la India tenemos los Himalayas. Bueno, todo eso son ejemplos de márgenes activos convergentes. Entonces, cuando les toque esa pregunta en el parcial, si les toca la cruz, esperen que hice un enchastre acá, ahí, tac. Voy a poner en verde, así se ve bien. Si les toca la cruz acá, ustedes van a decir, ah, bueno, ok, tengo un margen convergente, se dan cuenta por las flechas, y tiene este dibujito con un montón de triangulitos que nos habla de subducción. Eso no lo tienen por qué saber, ¿no? Pero ya se van a dar cuenta porque acá tienen corteza oceánica y acá tienen corteza continental. Todo este margen de acá es un margen de subducción, que de hecho continúa, si se fijan, por todo el Pacífico, hasta lo que es Japón, y lo que es Indonesia, Filipinas, toda esa zona. Todo esto es un margen de subducción. En este caso va a ser subducción oceánica continental, y acá va a ser oceánica oceánica. De hecho acá pasan varias cosas porque hay varias placas tectónicas que están en subducción. Y fíjense acá interesante lo que es la cadena de los Alpes, también hay subducción, pero en unas partes llega a ser colisión y en otras no. Todo lo que es los Alpes acá, en algunos casos hay colisión y en otras no. Y lo que son los Himalayas, por supuesto, es colisión y lo pone en esta línea violeta. Entonces, muy bien, cuando las dos flechas se oponen, o sea, van hacia el mismo punto, es un margen convergente. Margen activo, convergente. Pero si la cruz les cae acá, o acá, ahí tenemos otro asunto, lo quiero ver ahora. Es un margen divergente. Fíjense que las dos placas se separan. Contesto la pregunta de Esteban, muy bien. Esta zona de acá, que yo les decía que continúa por todo el Pacífico, se llama cinturón de fuego, o cordón de fuego, o anillo de fuego del Pacífico. Y es una región con alto volcanismo y altos terremotos. Alta cantidad de terremotos. No hablamos porque, o sea, yo no les puedo contar todo en una clase, esto va a ser para largo. No hablamos porque hay volcanismo, no hablamos porque hay terremotos. Todo eso lo vamos a ver en la materia, esto es apenas una introducción. Sepan que están asociados. Bueno, ¿qué pasa si yo les pongo las cruces acá? Que tenemos estos lugares donde las placas tectónicas se separan.
ahí tenemos un margen divergente, que los vamos a dividir en dorsales oceánicas, eso lo vamos a ver porque va a caer justo en el océano, o en rift continentales. Ahí vamos a ver por los rift continentales. Rift continental es cuando tenemos dos cortezas continentales que se van separando, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les di antes, tenemos esto, pero las dos partes son corteza continental. Este es el nacimiento de nueva corteza oceánica. Como dijo acá, parece un trabalengua, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Dos cortezas continentales se separan y me forma corteza oceánica? Sí. Cuando la corteza continental se va separando, se va a formar acá un ascenso de la astenósfera en forma de magma. Esto sí es magma. Esto va a producir volcanismo y se va a formar nueva corteza acá, en toda esta parte, en el medio. Esa corteza no va a ser continental, va a ser oceánica, porque va a ser muy delgada. Con el tiempo vamos a ver que la corteza continental se puede formar, pero se forma muy lento. La que se forma primero es corteza oceánica, es muy delgada. No se forman 30, 40 kilómetros de corteza de golpe, se forman 2, 3, 4, 5 a 7 kilómetros de corteza. Y se va a formar acá, en esta partecita. Este dibujo es muy claro, fíjense cómo se va adelgazando la corteza y lo que se forma en el medio es apenas esto. Entonces, bueno, ¿qué tienen los rifts continentales? Bueno, adelgazamiento de la corteza, se va adelgazando hasta que tenemos una parte donde se forma nueva corteza oceánica que se llama Valle de Rift. Es un valle porque básicamente por ahí escurren muchos ríos. Muchos ríos se acumulan en esta parte más delgada y medio que nos podemos imaginar que si yo les digo que se forma corteza oceánica, lo que va a pasar con estos valles cuando evolucionan es la formación de un océano. Ahí les rompí la cabeza un poco, ¿no? Díganme. Porque se pueden formar océanos a partir de la ruptura de las placas tectónicas. Te hago una porque eso- pregunta. Sí, decime. Eso es lo que pudo haber pasado con la teoría de la deriva, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí empieza a entenderse un poco. Porque si yo les digo, si yo les muestro el planeta, vamos a poner Pangea. Uy, me quedó esto acá. Vamos a poner Pangea. Vemos una foto de Pangea. Una reconstrucción de Pangea. Esta es la más grande que hay. Bueno, vemos Pangea. ¿Y el océano Atlántico dónde está acá? Y no existe. No existe el océano Atlántico acá. O sea, el océano Atlántico estaría en el medio de esto, pero todavía no se formó. ¿Qué significa esto? Atando un par de cabos. Y bueno, que en algún momento las placas tectónicas se separaron, Pangea se tuvo que romper. ¿Y cómo se rompió? Y se rompió a través de varios rifts. No fue uno solo. Y se me fue la diapo. No fue un solo rift el que formó Pangea, fueron varios. Eventualmente se unieron y formaron el océano. O sea, primero hubo un rift acá, después un rift acá, eventualmente se unieron y todo eso formó el océano Atlántico. Como el rift después evoluciona en algo que se llama dorsal oceánica, pero continúa actuando, esto se siguió expandiendo, se siguió abriendo y así se formó el océano Atlántico. En realidad esto continúa todo por acá, es más complejo. Hay un solo lugar del planeta donde hay donde hay un rift continental. No sé si saben dónde es. África, ¿no? Dicen que se está En separando. África, el Gran Valle de Rift de África. El Gran Valle de Rift de África, en realidad, es una patita, porque los rifts se forman de a 3 partes, es medio complejo. Es una patita de 2 rifts, que uno forma lo que es la península arábiga, o sea, los dos forman la península arábiga. Estos evolucionaron ya formando corteza oceánica, estos dos que están acá, y este que está acá lo está haciendo actualmente. El Gran Valle de Rift
llega hasta la altura de Etiopía, o sea, va desde lo que es Egipto, Etiopía, no sé si no llega hasta Kenia, y ahí agrupa la mayor parte de los volcanes de África. ¿Qué vemos en la actualidad? En realidad no vemos un océano, sino que vemos lagos y ríos, que están encadenados. Pero si lo vemos desde el espacio, vamos a ver que esos se encadenan formando un gran valle. Eventualmente el océano entrará por ese valle y bueno, formará una patita más de lo que es el océano, sería el océano Índico por acá. Bien. Ahora, ¿cuál es la evolución del rift? Bueno, el rift va a seguir creciendo. Una vez que entran las aguas oceánicas, esa actividad volcánica continúa, pero va a continuar por debajo del agua. Los volcanes pueden estar actuando, pueden hacer erupción por debajo del agua, ¿no? Volcanes submarinos. Eso se conoce como dorsal oceánica. Ya vamos a dejar de hablar de un rift, vamos a hablar de una dorsal oceánica. La dorsal oceánica se caracteriza porque está actuando entre dos cortezas oceánicas. Y lo que va a hacer, va a seguir formando corteza oceánica constantemente. Eso sucede en la actualidad. Todo el tiempo hay pequeñas liberaciones de material en las dorsales oceánicas. Y hay varias dorsales oceánicas. Entonces, a partir de este volcanismo, lo que son las placas tectónicas que ocupan parte de los océanos, el fondo de los océanos, se van formando y van creciendo. Eso produce esa fuerza, que yo les dije que se llamaba Ridge Push, en inglés, que se llama empuje de la dorsal. O sea, la traducción es esa. Al ir creciendo esta parte, se forman estas dos flechitas de acá, ¿no? Estos movimientos en sentidos opuestos. Es decir, esta placa tectónica se empuja para este lado y esta otra placa tectónica se empuja para este otro. Entonces veamos en la actualidad dónde hay dorsales oceánicas. O sea, en África ya lo vimos, ¿no? En el Gran Valle del Rift. Pero voy a abrir, Google Maps. Bueno, aquí va esto. Ahí está. Vamos a ver acá, entre África y América del Sur. Acá van a tener una imagen topográfica del océano que no se ve del todo claro, pero todo esto que ven acá como zigzagueando es la dorsal. ¿Lo llegan a ver? Capaz de lejos se ve un poco más. ¿Lo llegan a ver acá? Sí, sí. Fíjense, esto. A ver, ¿creen que lo dibujo? Esto tiene esta forma. Que es exactamente la misma forma de la costa de África y es exactamente la misma forma de la costa de Sudamérica. ¿Por qué? Porque esto es la dorsal oceánica que originalmente fue un rift, fueron varios, acá vemos la unión de los rifts, fueron varios rifts que formaron el océano Atlántico. Esta dorsal está activa, está todo el tiempo empujando esta placa en direcciones opuestas, hacia un lado y la otra hacia el otro. Lo cual hace que nuestro continente, Sudamérica, se mueva en dirección oeste. Y si nosotros vamos para este lado, ven que acá esta es un poco más difícil de ver porque encima no están, hay varias. Sí, ya lo tenemos acá. Si lo vemos para este lado, tenemos otra dorsal oceánica en el Pacífico que está empujando esta parte de acá, esto se llama placa de Nazca, la está empujando hacia el este. Si nosotros tenemos que la placa sudamericana está yendo hacia el este y la placa de Nazca, perdón, al revés, la placa de Nazca está yendo hacia el este y la placa sudamericana está yendo hacia el oeste, y bueno, acá vamos a tener una convergencia, un límite convergente de las dos placas tectónicas.
Y estos dos movimientos, más el movimiento de gravedad que se produce por el envejecimiento de la placa, produce la zona de subducción que caracteriza todo el margen de Latinoamérica. El margen occidental de Latinoamérica. Es interesante, después yo les invito a revisar Google Maps porque tiene la topografía del océano. Fíjense que acá se ve lo que se llama trinchera. Esto caracteriza las zonas de subducción, lo vuelvo a mostrar antes. La zona de subducción es este lugar donde se mete la placa oceánica por debajo de otra. Esta cuña de acá se llama trinchera. Es el sector más profundo del mar en una zona de convergencia, de subducción. Bueno, en Google Maps podemos ver bien clarito la trinchera. Fíjense que la trinchera no está pegada, está a unos kilómetros más al fondo de mar adentro, pero nos marca bien el límite entre las dos placas tectónicas. Bien. Entonces, dorsales tenemos varias por varios lados del planeta. Las más importantes son las del Atlántico y la del Pacífico. Son sectores de volcanismos, una gran cadena de volcanes. Y hay un lugar en el planeta, no sé si sabían, que la dorsal oceánica llega a la superficie, que es Islandia. En Islandia pasan varias cosas, por lo cual hace que la dorsal oceánica esté en superficie, pero se da que es un país, es una isla que está entre... Voy a volver a hacer Google Maps. Como ven, la dorsal pasa por el medio, pasa por acá. Y es el único lado donde pasaría una dorsal por el medio de una isla. Y como saben, Islandia es un país muy volcánico, con altísima actividad volcánica. Hay fotos donde es un poco erróneo esto, porque dice haciendo buceo en el medio de dos placas tectónicas. Bueno, no hay un lugar claro donde empiece una placa tectónica y donde termine. Es una zona. Es falso que esta persona está entre dos placas tectónicas. Pero bueno, si lo quieren usar como fines turísticos está bien, está entre dos placas tectónicas. Pero bueno, en realidad es una zona mucho más compleja. Bueno, acá les mostré el límite de subducción, esto ya lo vimos. Lo importante por ahora es saber que los límites convergentes están asociados al volcanismo y a terremotos. Y los divergentes a volcanismo, no tanto a terremotos, puede haber un poco, pero no tanto. Principalmente a volcanismo y formación de nuevos océanos. Mientras que esto va a ser asociado a volcanismo, terremotos y un poquito a crecimiento de la corteza continental, porque esto que está acá va a hacer que la corteza continental se vaya engrosando, es un poco más complejo. Acá tenemos un dibujo del cinturón de fuego, es la región del planeta donde más actividad volcánica y más terremotos hay. Si uno se empieza a ver todos los grandes terremotos asociados a catástrofes, la mayoría caen en el cinturón de fuego del Pacífico, ya sea Chile, como los que han ocurrido en México, como los que han ocurrido en Japón, todos están asociados a esta gran zona de subducción. Y lo mismo con los volcanes. A eso en realidad la zona más grande de volcanes estaría justamente esta parte de lo que es Filipinas, porque ahí se unen dos zonas de subducción, o sea, se enfrentan dos zonas de subducción, por lo tanto esta zona es bastante más caótica. Y llegamos a la colisión, que es cuando se termina la zona de subducción, cuando ya no hay más placa que se introduzca por debajo de la otra, se rompe, sucede algo que en inglés lo llaman break-off, se rompe y las dos placas tectónicas chocan, produciendo un gran cinturón montañoso. En realidad el cinturón montañoso ya se venía produciendo desde antes, pero se produce mayor deformación y estas dos cortezas quedan prácticamente soldadas. Como pasa, por ejemplo, lo había mencionado ahí, agradezco que me hayan traído el ejemplo porque no es un ejemplo que surja tan a menudo, yo me olvido, de los montes Urales. Los montes Urales están más o menos por acá, o por acá.
Montes Urales. Lo voy a buscar para no mandarme una burrada, pero sí, claro, son estos. Los Montes Urales en algún momento fue una zona de subducción muy antigua, que luego terminó en una colisión, y hoy en día Asia y Europa, como lo mismo que pasa con India y Asia, ¿no? India hoy en día es parte de Asia, uno no distingue India como un continente, pero India era un continente separado. Tanto como lo que sucede entre Europa y lo que es Asia, como lo que sucede entre India y Asia, acá estas placas se unen, quedan prácticamente unidas y llega un punto que no hay una distinción entre las dos placas tectónicas. Pasan a ser una sola. ¿Cuándo porque si uno busca acá el mapa de placas tectónicas, India continúa siendo una placa separada de Asia. Lo ve acá. La placa índica está separada, pero la placa euroasiática es la misma. Bueno, es complejo cuando dos placas se terminan fusionando y pasan a ser una sola. Esto pasa cuando ya la actividad tectónica cesa y ya no hay, por ejemplo, sismos, ya hay no hay actividad volcánica, en realidad ya acá tampoco hay actividad volcánica, pero una vez que la actividad cesa, bueno, estaríamos hablando de dos placas unidas y una sola, como pasa en el caso de Europa y Asia, que se llama placa euroasiática. Bueno, me queda un ejemplo más y terminamos la clase. Acá tenemos la India. Fíjense que la India, lo que era la subducción, o sea, la placa que se metió por abajo de Asia, es todo lo que está abajo del Tíbet. Todo lo que está abajo del Tíbet es la corteza oceánica que levantó la corteza continental, por eso quedó más elevada. Y siempre me queda una partecita por contar. A ver. Bueno, en realidad me quedan los... No tengo un ejemplo de esos, qué raro. Los límites transcurrentes, que los límites transcurrentes estarían dados por... Vamos a ver, tenía el ejemplo del mapita acá. Los límites transcurrentes son estos. ¿Ven? Donde las flechas apuntan en la misma dirección, o donde no hay ninguna flecha, o donde apuntan en diferentes... Acá no hay un ejemplo así, pero donde apuntan en diferentes direcciones, pero no convergen ni divergen. Eso se llaman límites transcurrentes. Y no son márgenes destructivos. ¿Qué significa? Ni constructivos. No se destruye ni se construye placas tectónicas. Nada más se mueven una con respecto a otras. Se pueden llamar transformantes o transcurrentes. Hay una pequeña diferencia, no viene al caso. Para la materia vamos a hacer de cuenta que es lo mismo. Qué raro que no tengo ningún ejemplo acá, se me habrá olvidado. El transcurrente, bueno, se los voy a mostrar en el Google Maps. Hay un margen transcurrente en nuestro país. Nuestro país tiene un solo límite de placas tectónicas, porque digamos que el otro está del lado de Chile. Pero en la parte de Tierra del Fuego, donde está el lago Faniano, que es esta parte de acá, Ushuaia hasta acá, si ustedes van a Ushuaia, siempre van a pasar el lago Faniano en avión, y se van a Río Grande, van a estar del otro lado del lago Faniano. Río Grande está en la placa sudamericana, pero Ushuaia está en la placa de Escotia. ¿Qué es la placa de Escotia? Que no tiene que ver con Escocia. Bueno, es una placa que, si la vemos en el mapita, es la que está acá, Scotia Plate. Es una plaquita que está entre el medio de la placa antártica y la sudamericana. En el Google Earth, a ver, se ve bien. Tienen que cargar acá. Todo esto es la placa de Scotia. Esta es la Antártica. Y esta es la sudamericana. La placa de Scotia tiene un movimiento rarísimo porque se mueve hacia acá. La sudamericana, recuerden que se mueve en esta dirección,
Acá hay una placa, hay una zona de subducción donde están justamente las islas Georgias y Sandwich. Acá hay una zona de subducción que entonces esto estaría formando una cadena de islas muy nueva, pero básicamente esto, acá sí hay convergencia. Esta parte de acá, fíjense que no está creando placa tectónica, no está destruyendo, no hay subducción, no hay nada. Hay transcurrencia. Y ahora voy a borrar todo esto. Si vamos a donde estaba el lago Faniano, quiero que vean dónde cae. No, las Malvinas, ¿no? Las Malvinas es parte de la placa sudamericana. Yo les decía, Río Grande está en placa sudamericana, pero Ushuaia, si trazo la línea donde estaba la placa de Scotia, que coincide justo con el lago Faniano, no por casualidad, está del otro lado. Ushuaia es el único lugar de nuestro país, junto con todos los alrededores que no están poblados, que está en otra placa tectónica. Muy interesante eso. Consulta, pero entonces eso, ya que no va formando, ¿va modificando? Sí, hay deformación asociada a la transcurrencia, pero es mucho menor. O sea, por ejemplo, tenés una transformación que te hace que el terreno esté un poco más profundo, por lo tanto tengas el lago acá introducido. Es una consecuencia del límite, pero no vas a tener formación de montañas por eso, por ejemplo. Sí vas a tener actividad sísmica menor, más o menos, sí, menor a la de subducción. Y puedes tener alguna que otra deformación, pero es muchísimo menor a la de la convergencia. Bueno, con eso terminamos. Me quedan 2 temitas para dar que los voy a dar en otro momento. Yo creo que estuvo bien la clase de hoy. Nos vemos la clase que viene presencial. Nos vamos a ver en la universidad, en el aula que tuvimos la otra vez. Y bueno, yo cuando termine de procesar, subo la clase que va a estar en el YouTube de la materia. Y bueno, nos hablamos por mail si tienen alguna consulta, ¿vale? Sí, profe. Ok. Bueno.